Buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Vamos a estar sobre esta semana los ejercicios que quedaron pendientes con respecto al tema de ángulos diedros, triedros, poliedros. ¿Está bien? Vemos aquí la teoría que hemos visto la semana pasada. No la voy a repetir porque es bastante. Vamos a hacer parte de los ejercicios que van a demorar, aunque ya los tengo graficados, no para evitar que me demoren en hacerlos. Aquí están. No puse algunos nada más, no grafiqué todos, pero igual para ahí no perder el ritmo. Empezamos así. Empezando con problemas que necesitan un gráfico, ya que son en gran medida los más complicados, ya que ese es el problema que tienen la mayoría de estudiantes, el saber plantear, ¿no?, ejercicios. Ese es el gran problema. Y por eso inicio con eso. Veamos. En un rectángulo ABCD, si vamos a tope, vamos a rápido, AB es igual a 2 y BC es igual a 4. Aquí lo grafiqué, profe, no pusiste los ángulos. Bueno, los pongo si quieren. Aquí mejor. 90. Es un rectángulo ABCD. Estoy perdiendo tiempo. Aquí los ángulos. 90. 90. Excelente. Listo. ABCD. Donde AB es 2. Colocarlo ya de una vez. Y BC es 4, ¿no? Como es un rectángulo, sabemos de que lados opuestos son paralelos y además son iguales, ¿no? Si aquí es 2, aquí también va a ser 2. Y si aquí es 4, abajo también va a ser 4. Profe, los puntos rojos, ahorita vamos a ver. Se dobla el rectángulo por los puntos medios de BC. Este punto rojo me representa el punto medio de BC. Y AD, ¿no? Aquí está. Entonces por ahí se dobla. Es como si agarraras una hoja, como hice la semana pasada, y lo doblas en la mitad. ¡Chao! Doblas en la mitad de la hoja por estos puntos. Vamos a representarlo por una línea. Desde aquí hasta aquí. Por esa línea roja voy a doblar ese rectángulo. Imagínenselo como una hoja. Nada más. Entonces, ya lo tengo aquí graficado. Lo tengo doblado. El rectángulo, por si acaso. Ahí está. Perdón. Y lo lanzo para atrás. Para atrás no. Adelante no. Pero bueno, ahí más o menos se me viene. Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué te piden? Formándose un ángulo diedro de 60 grados. O sea, el ángulo entre estos dos planos, estas dos caras, va a ser 60 grados aquí. Acuérdense, para definir el ángulo es necesario varias líneas, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que he formado es el ángulo entre estas dos líneas, bueno, partes del plano, pero que tienen algo en particular, que son perpendiculares, ¿no?, a esta línea divisoria. Lo que vimos en un video de la semana pasada. No puedo hacer esto, por ejemplo, agarrar esta línea, no sé, así, con esta línea, lo voy a hacer zoom. Esta línea con esta otra, por ejemplo. Le puse esto. Y decir, ¿sabes qué? El ángulo entre esas dos líneas es 60. Y la justificación sería que son parte de los dos planos, ya que me dicen que es 60 y está incorrecto, porque para que sea 60, ambas líneas tienen que ser perpendiculares a la línea divisoria. O sea, que esto sea 90. Y obviamente eso no es 90, eso puede ser, no sé, un 110. Y aquí, no sé, un 100. No, pues no cumpliría, tiene que ser 90. Y ya, pues no, solo aclarando eso, para que no haya confusiones luego. Y no me gusta que esté aquí así, medio chueco me salió. Siempre me sale chueco. Más
Ahí está, 90, es elegantísimo, fino. También, ¿no? Que se vea bacán. Ahí está, más o menos, ¿ya? Ahí está, 90. Entonces, el ángulo 10 de los 26 planos es 60 grados, perdón. ¿Qué más me pregunta? Hallar la distancia entre los vértices A y C en la posición final. O sea, no esta posición inicial, AC, porque sería desde aquí hasta aquí, una diagonal. No, esa no, sino esta, desde aquí hasta allá. Profe, ya estoy en otro planeta, ya no entiendo, profe. ¿Cómo calculo ese lado? Como si no tengo casi nada, solo tengo los lados del rectángulo. ¿Cómo sería entonces? Obviamente lo sé, porque me grafico el color azul. Este es X, a ver, hay que colocar los datos. AB es 2, creo, ¿no? Sí. AB es 2, AB es 2. Y desde A hasta la línea roja o hasta el punto rojo también es 2. ¿Por qué, profe? Porque ese es punto medio, pues, ¿no? Y si todo valía 4, dividen 2 por aquí y 2 por allá. Aquí es 2. Lo mismo pasa arriba, entonces, profe, ¿qué se cumple? Que cada plano, bueno, cada semiplano que está aquí, o cada figura, es un cuadrado. Mira, 2, 2, 2, 2 también debe ser aquí. Y los ángulos, los respectivos ángulos de 90 grados. Profe, ¿de qué me sirve? Bueno, no me sirve nada todavía, ¿no? Porque tenemos eh, determinado el proceso a seguir, ¿no? Para calcular este de aquí. Voy a hacer lo siguiente. Como eso está, ¿no? Entre esos dos planos, voy a hacer lo siguiente. De azul, trazo desde aquí hasta abajo. Profe, ya más o menos lo estoy viendo. Si es que lo que usted quiere hacer es formar un triángulo, porque aquí formado un triángulo. Observen, desde aquí hasta aquí. Miren, desde aquí hasta aquí. Eso de azul es un triángulo que está en el espacio. Que está en el espacio. Y yo sé que, que este lado vale 2, que este lado vale 2 y este lado, profe, no lo sé, claro que sí lo sabemos, también vale 2. Pero antes de decir el por qué, tengo que hacer la siguiente aclaración, que este triángulo de amarillo, que lo estoy pintando, es necesario para calcular la respuesta. ¿Por qué? Porque ese triángulo contiene al lado CA. Además tiene un lado conocido, que es 2, que es AB. Me faltaría solamente este lado CB, que ahorita lo voy a calcular. Pero, profe, ¿de qué me sirve tener todos los lados de un triángulo? Y bueno, a todos lados de un triángulo si no podía el tercero, con la existencia triangular. Bueno, me pide un valor exacto, no necesariamente. Lo que tenemos que saber aquí es de que este angulito es 90 grados. Ya te rayaste y te preguntarás el por qué. A ver, es un rectángulo dividido en la mitad y por medio de esa división se forma este diedro. Ahora, desde C, si trazo una recta como es aquí, desde los extremos de dos vértices, en este caso C y B, aquí se va a formar un rectángulo. Si aquí también trazo lo mismo. Como están en la misma dirección, ya que esta es la mitad, esto va a medir lo mismo que esto.
va a ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Un triángulo isósceles. Entonces tiene la misma dirección, son simétricos. Va a ser 90 grados aquí y aquí. Nada más por eso. Porque estas líneas son parte de una figura anterior, que es un rectángulo, nada más. Entonces, si tengo 2 y esto de aquí es X, me bastaría hallar el cateto para hacer el teorema de Pitágoras y listo, sale. Profe, ¿cuánto vale este lado? Sencillísimo. Si este es 60, aquí también es 60. Y ese triángulo de azul sería un triángulo equilátero. 2, 2, y aquí también sería 2. 2, 2, X sería raíz de 2. Porque es un triángulo rectángulo de 45 grados. O un triángulo rectángulo de catetos iguales. Ya lo hemos visto muchas veces eso de... Hasta que se me cansa la vista. Sería entonces 2 raíz de 2. Esa es nuestra respuesta. Eh, puedo aquí especificar para que escriban algo en la hoja que me mandan, porque solamente van a dibujar esto así como está y van a resolver, no le van a agregar nada más. Digo lo siguiente, ¿sabes qué? Trazamos se ve, forma un triángulo rectángulo, forma el triángulo rectángulo CBA, donde conocemos el cateto BA y no el CB. Para ello, analizamos el triángulo CB, hay que poner aquí una letra. O, 8 no, O, aquí, O. El triángulo CBO. El triángulo tiene dos lados iguales y un ángulo que mide 60 grados. Es el ángulo diedro. Entonces, CB es igual a 2. Por lo tanto, ahora sí, en el triángulo CBA aplicamos el teorema Pitágoras o hacemos uso de los triángulos notables. Listo, nada más. 2 minutos después. Pitágoras. Listo. Nada más. La siguiente. Es más sencillo. Dado el triedro y el rectángulo, ¿no? Ahí está. 90, 90, 90, como la esquina de tu casa. Sobre sus aristas se toman las longitudes OA
Lo voy a checar un momento. OA, OB y OC, como lo ven aquí. Donde miden 10 cada uno. 10, 10, 10. Calcular el área de la región triangular ABC. ¿Le he movido, creo? Ahí está. ABC. O sea, esto de aquí. Profe, pero ¿cómo puedo calcular esto? Vamos a ver ahora. Para calcular el área, si no me dan ángulos, porque no me dan ningún ángulo, necesito lados. ¿Ya? Pero esta vez sí me dan ángulos, aunque no explícitamente. Sí, miren, analicemos el lado rojo primero. 10, el lado rojo pertenece al triángulo rectángulo BOA, ¿verdad? Y ese triángulo rectángulo BOA tiene de catetos 10, 10. Por lo tanto, el cateto que le falta, ¿cuánto valdría? Porque ya me la sé. Valdría 10 raíz de 2. Por lo que ya hemos visto anteriormente. Aplicas Pitágoras bien bacán y te sale 10 raíz de 2. Cateto 10, 10. O simplemente aplicas tu triángulo notable de 45, 45. Porque aquí, muchachos, es 45. Y aquí también es 45. Lo mismo hago con los demás. Porque se cumple lo mismo. De aquí, por ejemplo, el triángulo BOC tiene de catetos 10 y 10. Entonces aquí también sería 10 raíz de 2. Lo mismo pasa abajo. 10 raíz de 2. Sería un triángulo con tres lados iguales. O sea, un triángulo equilátero. Profe, ¿cuál es el área? ¿No? Ya me acordé, profe, esa formulita. Ese, que mal aquí. Ese. Qué fea ese. Qué mal le nada más. ¿Cuánto vale A, profe? ¿Cuánto es la fórmula? ¿Cuál es el radio? El área de un triángulo isósceles, de un triángulo equilátero. Porque es equilátero. Hay una fórmula que es, creo que, raíz de 3 por el lado al cuadrado sobre 4, ¿no? Si mal no me equivoco. O lo puede hacer a la antigua, ¿no? Conociendo la base y luego la altura. ¿Correcto? Ajá, ya ves lo que le estaba diciendo. Sí, está bien. A al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Y cuál sería A? A sería un lado. Entonces sería 10 raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3, porque así me dice la fórmula por raíz de 3. Todo esto sobre 4. ¿Y eso cuánto me resulta? Pues 100, no es 100, 50 raíz de 3. Opérenlo y le va a salir. Unidades cuadradas. No nos olvidemos de las unidades. Esta. Eso no. Esta. Listo. Pasamos a la siguiente, que es muy, muy, muy similar. Bueno, es casi igual. Aplican el mismo método que hice en el ejercicio pasado y les va a salir. ¿Ya?
Solo cambia el lado de las aristas, nada más. Los demás es prácticamente igual. La 9. Un momento, voy a descansar. En el gráfico BF, perpendicular al plano centrado, cuadrado, no me dio bien ya, ABCD. O sea, este segmento BF, todo se ha movido, ¿no? No estaba así. Está. BF es perpendicular al plano que contiene el cuadrado ABCD. Por eso le puse ahí 90, 90. Donde AB es A, aquí está A, y BF también es A. Y M es punto medio de CD. M que está aquí es punto medio. O sea, desde M hasta D es igual que desde M hasta C. Calcular el área del triángulo FDM. Siglas peligrosas, siglas peligrosas. Profe, ya ahí sí vuelve. Aquí hay varias maneras de resolverla. Pero la más sencilla que encontré, bueno, que se me ocurrió en el momento que empecé a graficar, a poner los datos, es la siguiente. Miren, tengo que utilizar primero los lados, ¿no? Porque todo va a salir en función de A. De ley voy a utilizar esto de aquí, este A, o sea, BF, de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que pensé yo al momento de intentar resolverlo? Dije, ¿sabes qué? Calculo este lado, DM, luego calculo esto de aquí, y luego calculo este de acá. Voy a de tres lados, quizás sea equilátero, si es equilátero bacán, pero cambié de idea porque no veo ningún raíz de 3 por aquí, así que no es equilátero. Y dije, no, pucha, si no es equilátero me voy a complicar con tres lados. Aplicaría Herón, no lo que hemos visto en áreas, como el semiperímetro, pero si tenía raíz de 2 me voy a complicar más todavía. Aunque lo podría hacer, no hay ningún problema. No hay ningún problema con que no que lo hago, ¿no? Pero dije, no, hay que ser más analíticos. Y llegué a la siguiente solución. Miren, borrando, borrando, borrando. Dije, ¿sabes qué? Voy a trazar una recta, un segmento, mejor dicho, desde C hasta F. Desde F hasta C, pues hasta son ahorita las 12:50 tarde. Y aquí es 90, ¿no? Pero aquí, sí, porque BF sale de un vértice del cuadrado. Así que si trazo un segmento desde cualquier punto de BF hasta el otro vértice, va a ser 90 grados. O sea, que aquí es 90. grados. Y no sé si lo vieron, pero ya salió. ¿Por qué? Voy a sacar el triángulo ese. ¿Todo el tiempo? Sí, 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 hay tiempo todavía. Lo estoy sacando para que lo vean mejor. Aquí es D. Miren los vértices. Aquí es. M por aquí. C por aquí. Y F por aquí. Ahí está, mira el triángulo. Y aquí es 90. Y ahí es 90. Y aquí están los puntos rojos. ¿Y qué me piden? Me piden esto.
Y profe, yo me acuerdo que usted en áreas hizo una propiedad que dice que es la siguiente. Tengo un triángulo y el triángulo tiene una mediana. El área que delimita la mediana en ambas partes van a ser iguales. O sea, esta área punteada va a ser igual al área que no está punteada, obviamente. Y la suma de ambas me va a resultar el área del triángulo total. Listo, entonces, tengo que hallar el área total, dividirlo entre 2 y me sale lo que me pide. Eso es lo que voy a hacer. Por sencillísimo, como este plano es un cuadrado, si ahí es A, aquí también es A. O sea, BC también es A. Y ojo, FBC es un triángulo, rectángulo isósceles. Profe, ¿qué tiene que ver? Ya, pues lo que hemos visto anteriormente. Si aquí es A y aquí es A, la hipotenusa, o sea, FC es A raíz de 2. No, esto no es dibujar insertar. Es A raíz de 2. Y aquí esto lo paso por aquí. A raíz de 2. Y profe, para hallarle el área necesito este chiquito. No, todo esto, DM. No, DC, perdón. Que es A. Porque es un cuadrado, obviamente. Y listo. Pues no, ya salió el área. El área de DFC es igual a, es igual, vamos a ver, es A por A raíz de 2 está, sobre 2. Y ese es igual a A cuadrado. Tengo que colocarlo de nuevo aquí. ¿Por qué A cuadrado, profe? Porque A por A es A cuadrado. Por raíz de 2 sobre 2. Pero no me piden eso. Entonces, por propiedad de, de áreas de triángulos, se cumple. Comiendo, pecado, pecado. De que falla el cerebro. Triángulo se cumple ¿qué? Eh, cumple que el área de FM es la mitad de medida del de DFC. Listo. Sería entonces esto de aquí entre 2, o sea, sobre 4. Listo. O lo puedo hacer así, esto entre 2,
No, pues está mal. Sería 1. Entre 4 nada más. Ya aplican la regla del sándwich ahí. Esto, miren. Perdón, voy a ver aquí. Voy a agarrar esto. Y lo divido entre 2 aquí. Sería ¿no? entre 1. Y esto por esto. Y esto por esto. Sería a al cuadrado rey 2 entre 4. Listo. Y la respuesta es la D. La 12 ya para acabar. Ay, no. Tenemos que bajarlo ahora. Ahí está. No se ve muy bien esto, pero negrita. Es un poco más negro. Bueno, en la figura mostrada, los rectángulos ABCD y ADGF se encuentran en planos que forman un dielo de 120 grados. Ahí está. Muy similar al primer problema que hice. Hallar BF. Desde aquí, desde este vértice hasta este vértice. Si CD es 2 y CG, no, y GF es 6. Profe, y ahora, sencillo, pues, hago lo mismo, o no, no lo mismo, hago algo muy similar a lo que hice aquí, ¿no? Tracé un segmento entre los dos extremos, entre este vértice y este. Aquí voy a hacer lo mismo. O lo que hice aquí, también, miren, encuentren el mismo plano. Y lo mismo, aquí es 90 grados, aunque no lo parezca, ¿verdad? Y lo es. Está, 90 grados. Y si me piden BF, ya tengo GF, que es 6. Tengo un cateto, me faltaría el otro cateto que es BG. Y ya salió rapidito, sale rápido. ¿Por qué? Porque aquí es 2. Y como BCAD es un rectángulo, aquí también es 2. PA es 2. Eh, Perdón. Y AG también es 2, según el dato. Aquí también era 2, ¿no? Por eso le puse ahí. Ahí está. Y ya puedo calcular cuánto vale GG. ¿Cuánto vale G, profe? El triángulo BAG es un triángulo rectángulo. Ah, no, perdón. No es rectángulo. Ya me estaba ya equivocando. No es rectángulo porque el ángulo diedro, o sea, este ángulo, no es 90, es 120. Profe, ¿cómo vas a calcular BG entonces? Ustedes seguramente han hecho en trigonometría con el teorema de cosenos, pero no vamos a utilizar el teorema de cosenos. Vamos a usar este. Más o menos este. Parece un perchero. Y aquí, 2 por aquí, 2 por aquí. Este de aquí es 120. Sabemos de que es un triángulo isósceles. ¿Qué pasa si trazo una altura en un triángulo isósceles? Esa altura va a ser también el papel de mediana, no, de bisectriz y de mediana, y se convierte automáticamente en una bisectriz. Así que aquí sería, que marco el pulso, muchachos, 60. Y aquí también sería 60.
y ya pues cada triangulito formado es un triángulo notable. Si aquí es 2 y aquí 60, aquí es la raíz de 3. No hay una vuelta que darle. Hemos visto muchas veces esto. Raíz de 3. Y aquí también es. Y aquí también es raíz de 3. Entonces, todo esto es 2 raíz de. Y ya, pues no. Si BG es 2 raíz de 3, ¿cuánto vale BF? Se la dejo como tarea. Así para que lo terminen ya en sus casas. Y así pues muchachos, acabo la clase de hoy. No se olviden enviar sus actividades según lo indicado. Tengan un buen día, de verdad un buen día, una excelente semana. Cuídense, cuiden a sus familias, no estén sedentarios, que por experiencia propia es malo. Y ya, pues no, nos vemos hasta el próximo martes, que esa vez clases por Zoom no sé si haré, pero sí voy a dar un video de todas maneras. Cuídense, sí estoy grabando. Chao, chao.